Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro que tenemos hoy. Tenía muchas ganas de hablar con Esteban hace un montón de tiempo, así que lo invité en esta nueva manera de trabajar, por lo menos el día de hoy. A mí hay un tema que me impacta un montón, sobre todo teniendo en cuenta la preponderancia que tiene el tecnofeudalismo, el tecnofascismo, todo el impacto que hay en nuestra vida cotidiana de los dispositivos, esta historia de regular nuestra vida cotidiana a través de una centralidad que tiene que ver con estar conectado las 24 horas, y aparecen unas teorías cada vez más falopa, pero a la vez muy impactantes, ¿no? Que es esta perdón que lo diga así, pero esta poronga del transhumanismo, que yo digo, esto es una fanta naranja. No, y es real, hay cosas concretas. Pero por otro lado, también teniendo en cuenta que nosotros nos está gobernando una pandilla de nazis terraplanistas, literal, más allá de que esté naufragando o no el proyecto económico, hay algo muy fuerte que irrumpió en la mercadotecnia política argentina y que no creo que se vaya, así termine la experiencia nefasta de los hermanos Milei. Ese disparador viene a través de una nota que publicó Esteban hace mucho tiempo, que a mí me dio mucha vuelta en la cabeza y que quería usarla para trabajar con él hoy, que era que Esteban, corregime Esteban, no sé si antes o después de la llegada de Milei habías advertido de que había un porcentaje muy grande de laburantes y jóvenes en Argentina que ya vivían en el mundo Milei antes de que Milei aparezca, ¿no? El mundo Milei es cero derechos laborales, un individualismo a ultranza, la vida queriendo solucionarla siempre desde el esfuerzo personal en el día a día, y acostumbrarse a esta incertidumbre, ¿no? Como decía Bullrich, el ministro, antes de su enfermedad, que decía que tenemos que acostumbrarnos a la incertidumbre, no saber qué va a pasar, ¿no? O sea, los tecno ricos desde sus cúpulas mirándonos. Bueno, esta intro es larga, es para saludarte, agradecerte. Esteban Bedia es profe universitario, es docente universitario, así que bueno, gracias por venir. Gracias, Pablo. Todo eso para meternos en tema. Un montón. Sí, justo vos me habías comentado en otras oportunidades que nos querías hacer la entrevista, qué sé yo, y bueno, cuando hablamos, yo me agarré y me fui a leer la nota. Digo, ¿qué habrás dicho? ¿Qué habré dicho? Claro. Y el 11 de diciembre de 2023 la publiqué en Izquierda Diario. Al otro día. Y yo ya eran un montón de cosas que venía pensando yo creo que por ahí un resguardo, digamos, de formación profesional que yo tengo, que es como, bueno, a veces Milei, ¿no? Bueno, está bien que uno puede estar en contra o puede estar a favor, lo que sea, pero siempre hay que pensarlo como un emergente, ¿entendés? Como, bueno, ¿qué expresa ese fenómeno en términos, digamos, de las modificaciones sociales? O sea, porque si no, como que también hay una cosa medio como elitista, de decir, bueno, la gente vota mal, ¿entendés? Ni ahora que votaron en la provincia de Buenos Aires, rechazaron a Milei, el conurbano de un soviet, ni el día digamos, que votaron a Milei eran todos nazis, digamos, ¿no? O sea, me parece que hay que ahí como pensar los matices. Y yo un poco lo que planteaba esta idea de que hay una realidad que yo creo que empalmó muy bien el voto de Milei, expresó muy bien, que es una realidad que todavía sigue, por lo cual es un fenómeno que puede subir y bajar o expresarse de múltiples maneras, que es la idea esta que vos decís muy bien, que es la precariedad de la vida, digamos. Nosotros, por más que hayamos transitado gobiernos que tenían un discurso, digamos, de que el neoliberalismo ya había ido, que nosotros tenemos, de la dictadura para acá, tenemos la implementación de un plan sistemático, digamos, de neoliberal en toda América Latina, a nivel global, con distintos vaivenes, con distintos tiempos, y eso forma subjetividad, digamos, no es solamente una cuestión, digamos, ¿qué quiero decir con eso? Para decirlo, digamos, son formas de habitar el mundo. O sea, esa política organizada, sistemática, que duran décadas, van formando estructuras en las cuales habitamos el mundo. Entonces, si hay gente que el Estado no logra, digamos, satisfacer sus demandas en términos, digamos, de los servicios que le promete la democracia, bueno, esas personas dañadas, digamos,
quedan como muchas veces a los márgenes, digamos, de la sociedad en la que nosotros vivimos. Y bueno, la realidad es que nosotros tenemos en Argentina hace ya mucho tiempo, tenemos un 40, un 50% de pobreza y de informalidad laboral. Es estructural, o sea, eso no, yo creo que desde la salida de la dictadura, del alfonsinismo y sobre todo de la crisis hiperinflacionaria del 89, nosotros no registramos una modificación. Sí, puede bajar la pobreza, ha bajado hasta un 20%, pero la informalidad siempre ha ido creciendo, inclusive cuando bajó la pobreza, en los mejores momentos, digamos, del crecimiento de la década del gobierno de los Kirchner, en sus mejores momentos, la informalidad no se dio. Entonces vos tenés una estructura económica más allá de que los derechos... El Estado era el primer... Bueno, con bolsones de precariedad laboral. Entonces, esa precariedad de la vida... Para mí, una de las cosas que yo ponía en ese artículo que salió en Izquierda Diario, que lo puse con un seudónimo, que se llama @chaihueque, que ahora lo abandoné, así que no importa, ya, pero esa precariedad de la vida, yo decía, bueno, genera una especie de alianza de intereses entre, por ejemplo, yo imaginaba un trabajador que trabaja a cuenta propia con una cuadrilla, digamos, de empleados que hacen obra de construcción. Bueno, genera una comunidad de interés entre ese trabajador y sus compañeros de trabajo que tienen relaciones informales, son especie de socio, hay uno que coordina o que consigue el cliente o que habla con la arquitecta, pero digamos, genera trabajo para 4 personas y hacen una casa, genera como una comunidad de intereses con, por ahí, una persona un rico, digamos, ¿no? Que uno, desde el punto de vista abstracto, pensaría que no hay intereses comunes, digamos, que no tienen nada que ver, pero generó para mí circunstancialmente. Y ahí la inflación me parece que había también dado mucho, digamos, digamos, o alimentado esa fragmentación y esa precarización laboral. Porque yo siempre pensaba, bueno, que a todo el mundo, creo que mucha gente que le pasó, vos decís, bueno, te pide un presupuesto para pintar una casa. Vos decís, bueno, sí, dale, te paso, no sé, $1.000.000 por un X, no sé, 2 habitaciones, una habitación. Y vos en un momento dado que tenía 20% de inflación mensual, la persona esa a mitad de mes no le convenía ya más hacer ese trabajo. Y muchas veces pasaba que esa persona conseguía una mejor oferta laboral y se iba en el medio de ese trabajo, decía, no, bueno, te dejo un empleado, pero me voy yo a otro lugar. Y una situación. Bueno, esa situación enloquecedora de la vida, yo sé que confluyeron muchas cosas y generó una subjetividad, digamos, digamos, bastante como confluyó, digamos, y que Milei creo que cumplió esas aspiraciones. Por supuesto que obviamente hoy 2 años después vemos cómo esas aspiraciones no pudieron ser cumplidas o parcialmente el problema de la inflación, digamos, encontró una respuesta, pero hay pobreza creciente o desocupación creciente, otros emergentes que hacen que eso se empiece a desgranar o se empiece a desacompasar. Pero a mí me parece que hay un problema subyacente, que es que muchas veces desde el pensamiento de izquierda y progresista somos medio sordos a lo que expresan los fenómenos. Es decir, ¿no? En el sentido de decir, bueno, ¿qué hay, digamos, qué demandas reales o qué problemas reales hay en relación a eso que expresa la derecha? A mí eso es algo que me preocupa siempre ver, digamos, bueno, ¿qué expresa esa opinión que la gente por ahí vota, digamos, algo que a uno le puede parecer o no de derecha, o nazi, o lo que fuere, pero qué satisfacción, digamos, qué demanda social, qué problema emergente hay insatisfecho ahí en ese fenómeno? Y a mí me parece que el tema de la precariedad laboral, el tema, digamos, cómo operan las redes sociales, digamos, como formadoras no de opinión, sino de estructuración de una forma de ver el mundo, porque no es solamente una opinión sobre un tema en particular, es una forma, por ejemplo, de educarse, por ejemplo, de informarse, por ejemplo, de construir opinión. Y que esa forma que, digamos, yo creo que estructuran, digamos, el momento que estamos transitando, el momento histórico que estamos transitando. Y bueno, me parece que deberíamos todos, aquellos que, digamos, tenemos una visión crítica de la sociedad en la que vivimos, que pensamos que hay otra forma de vida que es posible ser pensada, digamos, que luchamos por un mundo más igualitario, que nos preocupan esos temas,
yo considero que deberíamos atender, digamos, ¿no? Hay algo ahí que me parece que hemos fallado y que seguimos a veces fallando, ayer, en estos días se mataron a Charlie Kirk, ¿no? A este influencer de derecha. Bueno, era una persona, pensar el movimiento MAGA, ¿no? Este movimiento un movimiento que llevó a Donald Trump y todo, también es interesante, digo, más allá de la vehiculización reaccionaria que eso produce, bueno, qué injusticia, para decirlo de alguna manera, o qué demanda insatisfecha de sectores de la clase obrera norteamericana o de sectores populares de Latinoamérica, lo que sea que estemos mirando, se expresan ahí también. Y me parece que ahí hay que atender, no solamente ver todo como un bloque reaccionario ni los sujetos, digamos, los sectores populares, ni son siempre, en todo momento, en todo lugar, digamos, progresista y revolucionario, ni son siempre, en todo momento y en todo lugar, reaccionario. Me parece que hay que ahí ver la emergencia de los procesos políticos que expresan, digamos, en términos de dificultades, ¿no? Es curioso que lo traigas ahí a mención. Yo sigo mucho esos temas. De hecho, uno de los periodistas más incisivos hoy y que más pone contra las cuerdas a la reacción norteamericana, digamos, al bloque reaccionario, te decía, una mirada así como muy bucólica, pero claro, 10, 15 millones de seguidores, un formador, y enfrentaba, hacía conferencias, no sé si viste, sí, con un banner atrás con su marca personal, ¿no? Y ahí es donde yo quiero pararme para que nos ayudes a analizarlo. Este fenómeno de entregar nuestra vida, incluso nuestra formación política, a una corporación, ¿no? Que ya está ajena a la territorialidad, digamos, no tiene un centro de poder. Sabemos que está en Estados Unidos y que cotizan en bolsa, pero me refiero a que no tenés un lugar donde ir a golpear una puerta, y que expresa también una falta de conocimiento de nuestras clases dirigentes, incluso las populares, las revolucionarias, las de izquierda, respecto a qué significa, por ejemplo, que la plantilla de vacunación para el COVID estaban hechas a través de Google, ¿no? O sea, un desconocimiento de la soberanía digital, un hecho de que cualquier docente hoy te manda un drive pensando que es algo rápido y piola, y como que nuestra vida empieza a ser extrapolada a través de estas corporaciones, ¿no? Todo a través de una aplicación, entregar datos felizmente, o el fenómeno mercado libre, ¿no? Que vos decís, es tremendo que el Estado haya dejado escapar esa tortuga y fabricar un unicornio ahora, que es que un tipo que encima abiertamente te va de impuestos, maneje toda la tasa de informalidad, ¿no? El flaco que te vende el chipá, te pasa su mercado libre. Por eso, yo creo, creo que hay como varias cosas confluyentes que estamos viendo que como fenómenos que maduraron y que son congruentes, digamos, en tiempo y espacio, y que hacen que eso, digamos, evolucione de una manera novedosa. Por un lado, vos nombrabas lo de Charlie Kirk, etcétera, o lo de Tucker Carlson. A mí me parece que ahí lo que hay es, por un lado, creo que uno de los fenómenos más dinámicos de la situación mundial, que es cómo Estados Unidos está administrando su decadencia. Yo siempre digo, o sea, si lo pongo en perspectiva histórica, ¿no? Que es mi formación de base, historiador. Si para administrar la decadencia del imperio británico se tuvieron que hacer 2 guerras mundiales, o sea, si vos claro. La Primera y la Segunda Guerra Mundial son formas de administrar la decadencia del imperio británico y problemas no resueltos, como por ejemplo el imperio austrohúngaro, etcétera, el imperio otomano, o sea, ciertos problemas geopolíticos que había que administrarlos de alguna manera. La Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron las formas de administración. Yo siempre digo, bueno, ¿cuáles van a ser las consecuencias de la administración de la decadencia del imperio norteamericano? Que es lo que nosotros estamos asistiendo en tiempo real. Entonces, yo creo que todo el fenómeno norteamericano que se está discutiendo en términos de guerra civil. O sea, la propia élite norteamericana está asustada, ahora ya sí, yo creo, a partir de ayer, por ejemplo, el New York Times, etcétera, todos los grandes medios norteamericanos hablaban de guerra civil en términos de, cada 15 días hay un fascista que mata a 2 demócratas, que la otra vez, no me acuerdo qué estado fue, creo que era en Minnesota, y ahora no se sabe quién mató a un facho, digamos. O sea, hay una situación de guerra civil larvada, ¿no? Por decirlo de alguna manera,
o si querés reticular, digamos, ¿no? Pero hay un problema ahí emergente. Yo creo que ahí ese es uno de los fenómenos más dinámicos y que inclusive generan una crisis en la propia administración Trump. ¿Por qué? Porque el movimiento MAGA era más bien aislacionista, tanto en la primera como en la segunda administración de Trump. Y lo que ahora estamos viendo es que Trump está como presionado por las propias maquinarias y las élites, o sea, presionado o, para no ser ingenuo, digamos, directamente, digamos, militando abiertamente la guerra de Israel, el soporte a la guerra de Israel, y viendo cómo sale el atolladero de Ucrania. Ahora, eso no significa, digamos, hay una disputa acerca de cuáles son los, digamos, quién va a terminar imponiendo una salida cuál va a ser la forma que se va a resolver esta disputa en las propias élites norteamericanas. Es decir, es muy interesante porque uno escucha a la élite conservadora y apoyan al gobierno de Trump o a la política, digamos, del Estado genocida de Israel. Pero uno escucha también a las élites progresistas del Partido Demócrata y son igual de guerreristas e inclusive a veces, ahora para diferenciarse de Trump, le exigen que por qué no es más guerrerista, digamos, ¿no? Digamos, la diferencia no es Israel, sino Ucrania. Lo que le piden a Trump es, bueno, ¿por qué no apoyás más directamente a Putin, a Zelensky, digamos, en la guerra de Ucrania, etcétera? Yo creo que ahí hay un fenómeno súper dinámico, digamos, en términos políticos, geopolíticos, de consecuencia, digamos, inclusive de la propia base, como efectivamente vos decís, hay mucho, digamos, yo he visto, está lleno de videos en las redes sociales, etcétera, como hay los que votaron a Trump lo rechazan, digamos, por su apoyo al Estado de Israel. Entonces ahí hay un fenómeno como que bastante interesante, digamos, y dinámico de cómo se estructura. Y al mismo tiempo una disputa, digamos, por cuál va a ser el resultado final sobre eso, digamos. Eso yo creo que está abierto. Después nombraba en ese contexto el tema de las redes sociales o este tecnofeudalismo que está emergiendo, digamos, como fenómeno. Ahí también me parece que... ahí creo que también no hay que como dejarse espantar por la novedad. O por otro lado podríamos decir, no exagerar la novedad. ¿En qué sentido? No hay forma, digamos, de... La comunicación humana siempre tiene un elemento cognitivo, o sea, se comunica algo, una idea, y tiene un elemento ideológico, moral, digamos, o sea, siempre, digamos, no es que hubo, y si, por decirlo de una época, la burguesía clásica, que tuvo que hacer la Revolución Francesa, también tuvo que poder lidiar con dispositivos tecnológicos, que no eran los dispositivos tecnológicos digitales, pero por ejemplo, la imprenta es un dispositivo tecnológico. Es decir, la reforma luterana se hizo sobre la base de la imprenta. La revolución burguesa del siglo XVIII, principio del siglo XIX, se hizo sobre la base del surgimiento de la imprenta, digamos, y los diarios y la prensa. Y también ahí había fake news y también había memes, digamos, ¿no? Había toda una y eso permitió la construcción de una sociabilidad. Y al mismo tiempo, siempre los sectores populares tuvieron que ver cómo lidiaban con formas, digamos, nuevas formas, cada vez sofisticadas o distintas, de interacción, digamos, y de ocultamiento de los intereses sociales de los sectores dominantes. Entonces yo ahí veo, sí, una continuidad. Ahora, es evidente que estamos en una ruptura, y es evidente que esa ruptura se ha profundizado del 2008 para adelante. Está estudiado, está muy discutido. Decís 2008 por la crisis de la crisis inmobiliaria, digamos, y toda la crisis, digamos, la segunda gran crisis del capitalismo del siglo XXI. ¿Por qué? Porque una de las formas de resolver esa crisis fue transformar las redes sociales a partir, digamos, de determinados dispositivos, como por ejemplo que tenían que ver los reels, los likes. Hay toda una serie de innovaciones hacia adentro de las redes sociales que le dan la centralidad que nosotros tenemos. Bueno, yo creo que uno de los grandes desafíos de hoy es, no tenemos todavía, no creo yo, aunque hay elementos de resistencia, pero no tenemos tan desarrollado como si tenemos criterios críticos, por ejemplo, por la prensa escrita. Acá en este país todos dicen los periodistas mienten o la prensa miente, y es un muy buen anticuerpo, digamos, que la gente tenga una desconfianza sana acerca de
nos informamos, escuchamos, vemos la tele, leemos los diarios, pero nadie, o sea, en general, digamos, tenemos una visión crítica o hay una idea, si querés, más compartida acerca de que hay intereses creados ahí. Bueno, todavía esos anticuerpos no se han desarrollado y tal vez porque no tenemos herramientas todavía, tal vez porque los sectores populares, como decís vos, o los sectores dirigentes, digamos, de los sectores alternativos, digamos, anticapitalistas, antisistémicos, etcétera, etcétera, no lo han incorporado del todo a su agenda, digamos, de problemas. Yo creo que ahí hay un problema, o sea, cómo no hemos incorporado un discurso crítico acerca de las redes sociales y cómo eso tiene que ver profundamente con la posibilidad de construir alternativa antisistémica, digamos, ¿no? Ahí yo creo que coincido con vos en que todavía falta mucha discusión en los propios movimientos sociales sobre conceptos como no ya ni siquiera soberanía digital. Yo creo que lo que estamos discutiendo es soberanía cognitiva, es decir, la posibilidad de construir un pensamiento crítico de manera autónoma sin mecanismo de manipulación. Digamos, porque ya, digamos, las redes sociales escalaron en las posibilidades de manipulación acerca de nuestra capacidad. Hay, por ejemplo, muchos de lo que hablan de una plusvalía emocional, ¿no? De una plusvalía cognitiva, es decir, las redes sociales construyen activamente una relación con los usuarios, de los cuales extraen información, y esa información retroalimenta los mecanismos por los cuales se encapsula ese usuario en un conjunto, digamos, de burbujas cognitivas, ¿no? Entonces, vos sos... Y aparte, corregime, pero es como un salto antropológico hacia el vacío, ¿no? ¿Sabés qué viene después de una generación de adolescentes que hacen consultas psicológicas a WhatsApp? No, es claramente. ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué no tengo novio? No, y además se ha profundizado una de la salida de la pandemia, porque ahí yo creo que también, de vuelta, hay que verla para ponerte un contrapunto. Vos decís, una banda de terraplanistas. Bien. Ahora, la pregunta no es si está bien la tesis del terraplanismo. La pregunta es qué expresa que la gente se haga terraplanista. Se entiende, digamos, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, para mí, por ver qué contenido, voy a decir algo que puede sonar incorrecto, políticamente incorrecto, pero cuál es el contenido racional del terraplanismo. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿En qué sentido? Bueno, por ejemplo, hay una desconfianza creciente en la ciencia. Y a mí en un punto no me parece tan poco saludable eso. Hay un discurso, por un lado, hay un discurso científico, digamos, no hay que confundir la creencia en la capacidad racional del conocimiento científico con el cientificismo. Esto lo plantearon muchos pensadores críticos, digamos. O sea, una cosa es defender y militar la racionalidad humana y otra cosa es creer que la única expresión de la racionalidad humana y que la única forma de aceptación de esa racionalidad humana o en la única institución que es la racionalidad humana y la única forma que la racionalidad humana se construye en la institución científica. Eso ya es transformar la ciencia en una ideología, se dijo. Entonces, nosotros podemos tener al mismo tiempo que una aceptación, digamos, de los logros de la ciencia, una mirada crítica, por ejemplo, sobre la industria farmacéutica. Al mismo tiempo que podemos tener una mirada, una aceptación, digamos, de los logros de innovaciones que permitieron que se alimenten millones de personas, podemos tener una mirada crítica acerca de la biotecnología y su uso en la esfera de la alimentación, Monsanto. Al mismo tiempo que nosotros podemos tener un reconocimiento de los avances que significaron en términos de salud mental, la implantación de redes de agua y claco a nivel mundial y cómo eso, digamos, construyó un enorme salto de la humanidad en términos, digamos, de la esperanza de vida, podemos tener una mirada crítica acerca de cómo en la mente extraviada, digamos, de los verdaderos sectores que dirigen el mundo, se están pensando proyectos como, por ejemplo, el transhumanismo que vos decías al principio. Es decir, ¿qué significa? Bueno, significa que están, digamos, especulando, no solamente especulando en términos teóricos, sino en términos prácticos. Tienen una enorme capacidad de inversión, sectores, por ejemplo, Elon Musk, con empresas como Neuralink, digamos, de intervenir de pensar, digamos, de cómo hacen para o extender la vida humana o de mejorar la vida humana, pero no en función de los intereses, digamos, democráticos de la sociedad, donde podamos definir
democrática y colectivamente, si eso es lo que nos interesa, gastar esa plata en eso, o hay problemas más urgentes, como la desigualdad, como el problema de la pobreza, el acceso a la vivienda, al agua, a la comida, etcétera, o directamente eso van a ser beneficios para un sector muy, muy minoritario de la población mundial. Esas discusiones tienen que ver, o sea, la discusión en qué se invierte científica en términos de ciencia y tecnología y todo, deben ser discusiones populares. No solamente, digamos, hay que defender, digamos, la ciencia como la posibilidad de la construcción de una soberanía, sino que al mismo tiempo hay que hacerse preguntas de, bueno, ¿en qué se gasta? ¿Cuáles son los entramados que se construyen, etcétera? Porque muchas veces bajo esa mirada un tanto, yo creo que pasada de moda, acerca del progreso de la ciencia, que el progreso científico es el equivalente a progreso humano, es algo que se discutió mucho. Bueno, sobre esa base se construye una ideología, digamos, de que, bueno, son los expertos los que pueden tomar decisiones acerca del destino de la humanidad. Los expertos, sean expertos en economía, que lo vimos con, digamos, un poco el gobierno de Milei, es eso, ¿no? Un gobierno que viene a representar la ciencia económica y que entonces tenemos la cura para el problema del país. Falso. Bueno, tampoco los grandes problemas sociales tienen resolución, digamos, pensar que esos grandes problemas sociales, la única resolución o la única solución, una solución tecnológica, ¿no? Los famosos tecnofílicos, ¿no? O sea, la idea que todos los problemas sociales pueden encontrar una solución tecnológica, también es igualmente interesada. Y una de las cosas interesantes que yo vengo viendo y que vengo analizando es cómo, bueno, se va configurando una élite a nivel global que no solamente es una élite cognitiva, digamos, una élite económica, sino también que empieza a ser una élite cognitiva. El otro día había un ensayista que decía, ellos te venden internet, pero sus hijos juegan con juguetes de madera, ¿no? Entonces, bueno, la misma élite global empieza a darse cuenta, digamos, de que la formación de un conocimiento crítico tiene que ver con escribir manuscritos. Bueno, de hecho está la foto ¿te acordás de hace un montón encima, de Zuckerberg, y él había puesto un Syntex en la pantalla de su compu, de su PC, y eso es mucho antes de la invasión, digamos, ¿no? De los dispositivos. O sea, ni ellos saben que eso efectivamente te espía, te monitorea. Sí. Todavía no, yo creo que todavía estamos viendo cuáles son los impactos, digamos, en un punto ya estamos en el transhumanismo, porque el hecho de que nosotros tengamos, ¿cuál es la diferencia del punto de vista tecnológico del teléfono celular? Que el teléfono celular, al ser con una pantalla táctil, eso implica, digamos, un impacto antropológico en el ser humano, porque no es que vos tenés que prender una computadora, sino que es una extensión, ¿no? Es una extensión corporal tuya. Y además están todos los fenómenos de retroalimentación de que eso genera una adicción. De hecho, hay un problema, para decirlo por ahí de manera graciosa, hay un problema global de consumo problemático de celulares. Todo lo tenemos. Es decir, todo lo tenemos. Y es un poco la pregunta que decía vos. Hace 20 años atrás o 15 años atrás, había una moda muchas veces impulsada desde del sistema educativo de que los celulares son buenísimos porque los pibes aprendan, etcétera, etcétera. Bueno, eso también ha deteriorado las capacidades cognitivas. Yo creo que uno de los grandes desafíos, bueno, cómo empezamos a generar anticuerpos, cómo empezamos a introducir discusiones. La pandemia también fue una forma, porque si no, también ahí está la otra. La pandemia también fue una forma de implementar globalmente una modalidad, digamos, de vincularse con la tecnología, ¿no? Parecía ser, de hecho, no se puede salir, o sea, es difícil volver a las modalidades anteriores. Es más difícil hoy hacer una cita para juntarte con tus amigos que antes. Es más difícil coordinarla. Aceptamos como cierta normalidad que viviendo en una misma ciudad, por una reunión de trabajo la hacemos online. Bueno, una cosa es hacer una reunión de trabajo online como algo excepcional y otra cosa es que la modalidad vincularse a la modalidad... Las relaciones personales... Las relaciones interpersonales sean la modalidad natural y aceptada, las relaciones mediadas por dispositivo. Porque ahí es lo mismo. Así como el libro, por ejemplo, para poner un ejemplo, la filosofía o la educación, antes se hacía caminando. ¿Se entiende? O sea, hubo de centenares de años donde, por ejemplo, en Atenas se educaba caminando, los famosos peripatéticos. Entonces iban caminando
Y hablaban y hablaban y hablaban y había y eso que implicaba también una forma de discurso, que es el diálogo, por ejemplo los diálogos platónicos. El libro es otra tecnología y también implica otras herramientas cognitivas, o sea, ¿se entiende? Y la imprenta es otra herramienta y otra. El aula es otro dispositivo. El aula que crea, digamos, los estados nacionales surgidos de la Revolución Francesa, los grandes proyectos educativos nacionales, con sistemas escolares centralizados, organizados alrededor de la figura del maestro y el aula. Bueno, y cada uno de esas innovaciones tecnológicas también generan impacto en las formas que tenemos de ver el mundo y cómo interactuamos con el mundo. Hoy estamos asistiendo a una nueva forma. Lo que no se puede ser ingenuo de que eso no tiene impacto. Y además nosotros deberíamos politizar esa tecnología. Por ejemplo, en términos de, bueno, ¿qué demanda podemos pensar, digamos, de qué autonomía podemos pensar para nuestros proyectos políticos, personales, laborales, educativos, de generar? No se trata de rechazar la tecnología, sino de que otras formas alternativas, de qué manera podemos apropiarnos. Dicho de otra manera, o con un ejemplo. Si para poder apropiarse de la tecnología del libro había que saber leer y escribir, y por eso era una demanda del movimiento obrero del siglo XIX el derecho a la educación. Porque el derecho a la educación tenía que ver con romper el monopolio de la imprenta y de la capacidad de leer y de escribir. O sea, ¿no? Surgían los diarios para que los diarios anarquistas tuvieran un público, los obreros tenían que saber leer. Para que los diarios socialistas tuvieran un público, los obreros debían saber leer. La pregunta es, bueno, eso implica manejar un código, el código de la escritura, la alfabetización. La pregunta es, bueno, ¿nosotros manejamos el código de la programación? Y ahí es lo que decías vos. Construimos una vía pública, una vía política, una forma de organización social mediados por las plataformas que no controlamos, algoritmos que no controlamos, formas de organización que no las controlamos. En un punto es mucho más democrático imprimir un fanzine, que, digamos, yo conozco el código de producción, vos también conocés el código de producción y el código, digamos, comunicacional, que es la escritura, que la producción de una aplicación. La distancia que hay entre el saber, digamos, producir ese elemento y el poder recepcionarlo es enorme. El receptor no necesita nada más. De hecho, inclusive la pregunta es, bueno, ¿qué empieza a pasar con esas habilidades que ya no son requeridas? O sea, por ejemplo, si hoy muchos jóvenes, la juventud, hay una disputa porque las propias redes sociales o la YouTube, etcétera, etcétera, generan espacios de formación. Lo que nosotros decíamos, millones de seguidores para una persona de ultraderecha, etcétera, etcétera. Bueno, la pregunta es, ¿qué pasa con el sistema educativo? ¿A dónde queda el sistema educativo? ¿Dónde queda? ¿En qué lugar social de la reproducción social queda el sistema educativo? No estoy diciendo, digamos, lo que digo son tendencias, pero si vos ves que el sistema educativo fue clave para la formación de un tipo de capitalismo, la pregunta, ¿este tipo de capitalismo, donde la inteligencia está en otro lado, por ejemplo, en las máquinas, en la inteligencia artificial, ¿dónde queda la inteligencia humana? Si las redes son los que organizan la sociabilidad, ¿dónde queda la sociabilidad humana o popular? Entonces, me parece que esas discusiones son discusiones muy importantes y que al mismo tiempo no tienen respuesta sencilla. No tienen respuesta sencilla. Porque, por ejemplo, el otro día veía una entrevista que le hicieron a uno de los arquitectos del movimiento MAGA, que se llama Steve Bannon, que vos lo debés conocer, lo habrás leído, escuchado, que básicamente es un xenófobo nacionalista reaccionario norteamericano, pero decía una cosa interesante, decía, yo soy humanista. Es decir, yo quiero que estoy en contra que nos metan chips, estoy en contra que todo se organice por la tecnología. Dice, yo peleo dentro del movimiento MAGA por si Trump me escucha a mí o escucha a Elon Musk o escucha a los que él llama los oligarcas tecnológicos, ¿no? Coincide, digamos, Steve Bannon coincide con la lectura de que estamos en un tecnofeudalismo. Me parece profundamente reaccionaria y elitista la crítica a Karina Milei
porque porque era repostera. Claro. Porque la política, en gran medida, son relaciones interpersonales. Cualquier persona que está transitado en un sindicato, en un partido político, en una biblioteca popular en un barrio o en un laburo autogestionado cooperativo, sabe que las disputas de poder muchas veces tienen que ver con cuestiones de organizaciones interpersonales. Fulano me cae bien, fulano me cae mal. El famoso llevar y traer. Una repostera o una peluquera o cualquier persona que tiene un trabajo en el cual habla con personas y lleva y trae información, más allá del carácter moral de lo que haga, lo hace, digamos, y además me parece que es como lo mismo que el problema de la salud mental de Milei. Yo creo que la gente empatiza por los problemas de salud mental con Milei, porque vivimos una época en la cual se ha generalizado los problemas de salud mental de la población. A la salida de la pandemia salimos peor, la población mundial salió peor de salud. Los dispositivos electrónicos, las redes sociales, TikTok, etcétera, etcétera, profundizan la ansiedad de los pibes. Entonces, a los pibes que salieron de la pandemia, una persona con claros problemas de salud mental, le genera empatía, no le genera rechazo. De hecho, el problema es que el discurso público no reconoce como problema propio el problema de la salud mental, la ansiedad. El otro día justo le conté, bueno, en una época 2016, que yo estaba muy estresado, tuve problemas de ansiedad, como un montón de personas. Bueno, obviamente me ocupo de mi salud mental, me ocupo de mi salud física, porque tengo privilegios, porque tengo una obra social, puedo ir al psicólogo, porque tengo un buen trabajo, me puedo ocupar de hacer actividad física, y esas dos formas yo me acomodo, ¿no? Sin necesidad, digamos, de medicación ni nada. Entonces, ahora, negar eso, entonces este pibe mi papá lo van a operar y me acordé de vos porque me agarró un ataque de ansiedad terrible, vos habías contado, es como vos te ocupaste de tu propia ansiedad, etcétera, etcétera. Bueno, es un problema real. Entonces, pensar que la gente que tiene habilidades sociales y que no tiene formación, caso de Karina Milei, no puede hacer política, o pensar que la gente que tiene problemas de ansiedad o problemas de salud mental sin diagnóstico, por decirlo de alguna manera, como el caso de Milei, evidentemente, bueno, es lo que le pasa a la mayoría de la población de nuestro país y del mundo. Yo creo que es aparte de que adhiero a eso, lo veo como una especie de discurso profundamente derrotado, que mañana diera más latón porque dice algo en contra de Milei, entonces me acomodo a eso. Adhiere, por ejemplo, al progresismo argentino, que es profundamente sionista y que está callado con el genocidio palestino. Entonces también adhiere al hecho de, bueno, me voy a reír de un chabón que usa saco con zapatilla. Y me parece muy impactante que ese chabón que usa saco con zapatilla y que está desorbitado y está perdido, te volteó tu sistema electoral, digamos, e instaló esos fenómenos de gente terraplanista, ponerle en el Congreso, al lado de narcos, digamos, ¿no? El caso de la diputada Lorena Villaverde, que tiene un vínculo directo con el narcotráfico. O sea, el esposo está vinculado al narcotráfico, ella fue detenida con cocaína. En ese cúmulo de ultraderecha y de salud mental aparecen estos fenómenos en los cuales, por eso yo te decía eso, pero vos te reís de una mina que hace registros akáshicos, no sé qué, pero está al frente del Estado. O sea, ¿qué tan malo era tu gestión pública que te volteó precisamente a alguien? No, y además, perdón, y pensemos en la estrategia de autogestión de la salud mental que las personas desarrollan porque el sistema de salud fracasa y porque el sistema supuestamente científico, o entre comillas lo digo de manera, pero lo digo para marcar el límite, no logra dar cabida a los problemas de salud mental de la población. Hay autores que plantean, por ejemplo, que hay una relación directa entre la ansiedad que genera la falta de horizonte de futuro y el aumento de la ansiedad de las personas. Entonces, yo creo que, de vuelta, cuando una persona va a los registros akáshicos, por supuesto, yo creo que uno, como una persona crítica del orden social y que está tratando de pensar cuáles son los emergentes en términos de ideas, digamos, etcétera, lo que tiene que pensar es ahí
suspender el juicio de valor. O sea, no cometer reproducir una cosa, bueno, mi esquema de valores, mi sistema de valores es el único que vale y el de la otra persona es toda una porquería y reafirmarme en mi sistema de valores progresista, que me felicito, digamos, de lo moralmente superior que soy el resto de los seres humanos y quedarme con eso en una burbuja. No, bueno, yo creo que la pregunta para un docente, como en mi caso, pero también creo que para un docente en la escuela primaria, en el jardín de infantes, en la escuela secundaria, ya sería un montón que nos hagamos esa pregunta a los docentes, tiene que ser, bueno, ¿qué hay ahí? Claro. ¿Qué expresa en términos de valores? ¿Qué expresa en términos de el fracaso de otras respuestas? De otras tecnologías, porque es decir, la psicología o psicoanálisis son las tecnologías de la salud mental y pensar que los registros akáshicos no lo son es ponerte vos, es comprarte, digamos, es comprar es consumir de la que vendés, ¿se entiende? O sea, yo no estoy haciendo una escala de valores, por supuesto que una puede ser mejor que otra y una tiene... No estoy discutiendo los supuestos intelectuales ni las racionalidades que están implícitas, etcétera. Lo que estoy diciendo es que es una emergente que la gente, digamos, apunte a otras estrategias y que eso, en todo caso, me parece que hay que pensarlo como la autogestión de la salud mental comunitariamente y a partir de eso pensar ahí, bueno, qué es lo que, digamos, yo siempre lo pienso en términos de resistencia, ¿no? Bueno, de qué manera los sectores populares, de qué manera el pensamiento de izquierda o progresista o antisistémico o anticapitalista puede, digamos, empezar a reconocer esos problemas. Digo, por un poco esto, no importa, la salida está clara que yo no comparto con Steve Bannon. La salida está clara que yo no comparto la salida con que los libertarios atienden a determinadas cuestiones. Lo que yo me niego o me parece un error en términos, digamos, de pensamiento, digamos, científico o pensamiento histórico o de pensamiento, digamos, de crítico, es a no reconocer cuál es el contenido del problema. ¿Se entiende? O sea, ahí me parece que es lo que nosotros tenemos que abrir, agudizar la mente, ampliar nuestro marco analítico para decir, bueno, ¿qué hay en ese problema? No el síntoma, no el registro akáshico, digamos, ¿qué expresa en términos de... Después, bueno, abrir una discusión, yo no estoy capacitado para decir qué es mejor o qué es peor, porque no soy profesional de salud mental ni me dedico a eso. Lo que digo es que en el caso de la política o en el caso histórico, por ejemplo, ¿cómo yo llego mucho a estos problemas? Bueno, yo llego mucho a estos problemas porque en una de las asignaturas que yo doy clase, que es Filosofía de la Historia, nos ocupamos de una de las características, digamos, de la forma de percibir o la forma de experimentar el tiempo que hay en la modernidad, sobre todo a partir de la Revolución Francesa para adelante, es la aceleración. Toda, digamos, el tren, el avión, los medios de comunicación, el telégrafo, etcétera, modificaron nuestra forma de percibir y de experimentar el tiempo, y eso también modificó nuestra forma de hacer la política, de organizar la economía, etcétera, etcétera.